Hola alumnos, alumnas, ¿cómo le va? Cuarto B, espero estén muy bien. Quiero enviarles un video explicativo. Vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿sí? Un nuevo enfoque de la psicología. Vamos viendo que la psicología tiene distintos enfoques en la manera de estudiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, el desarrollo de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestra psiquis, de nuestra inteligencia, ¿sí? Y entonces la nueva temática, el nuevo enfoque es la teoría genética de Piaget. Y yo quiero que podamos, en las consignas también me voy a mandar, que podamos diferenciar o ver la diferencia que hay entre un enfoque entre Piaget y Erikson. Y la teoría de Erikson, la teoría psicosocial, que es la que vimos anteriormente. Sabemos que Erikson dice el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra psiquis, y nos estudia nuestra forma de pensar, sentir y actuar, dice que es muy influyente para todo ese desarrollo la cultura y lo social, ¿sí? En la teoría psicosocial de Erikson. Sin embargo, para la teoría genética de Piaget, lo social y lo cultural no es determinante, no es influyente, dice Piaget, puede obstaculizar nuestro desarrollo de la psiquis o puede facilitarlo, pero no es influyente, no es determinante. Lo que sí en la teoría genética de Piaget es determinante e influyente es justamente la genética, la evolución biológica que tengamos, la óptima evolución genética y biológica que tengamos para el desarrollo de nuestra psique, de nuestra inteligencia, de nuestra personalidad. Entonces, eso que lo podemos anotar, cuál es la gran diferencia entre la teoría de Erikson y la teoría de Piaget. Para Erikson lo social, lo cultural, lo influyente, y para Piaget la evolución óptima genética y biológica que tengamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver esa teoría genética de qué trata, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el punto de inicio que Piaget hace en el estudio de la psicología para estudiarnos a nosotros, a los seres humanos? Piaget se pregunta cómo el sujeto pasa de un menor conocimiento a un mayor conocimiento, ¿sí? Ese proceso de cambio en nuestra mente, en la inteligencia, ¿no? Y entonces Piaget, para ver cómo pasamos de un menor conocimiento a un mayor conocimiento, estudia la inteligencia. Por eso la teoría genética se basa mucho en el estudio, como yo escribí acá, estudio de la inteligencia, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia para Piaget? Y eso también es un punto muy importante a marcar y a tener en cuenta. La inteligencia para Piaget, el concepto de inteligencia en las teorías de Piaget, es la adaptación a las cosas nuevas. Entonces, nosotros nacemos y se nos presenta un mundo nuevo que tenemos que conocer y que tenemos que adaptarnos a esos objetos nuevos que tenemos, al medio que se nos presenta, en el cual vivimos. Y entonces, cuando podemos adaptarnos a cada cosa nueva que vamos conociendo, dice la teoría de Piaget, pudimos desarrollar nuestra inteligencia. Entonces ahí es donde vamos pasando de un menor conocimiento a un mayor conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se da esa adaptación a las cosas nuevas en el mundo cuando nacemos? Entonces, dice Piaget, hay un proceso de asimilación y acomodación de los objetos. Es cómo vamos asimilando y cómo nos vamos acomodando a todo eso nuevo que se nos va presentando en el mundo, en nosotros, ¿sí? Y esto también anótenlo en la carpeta, los conceptos de asimilación y acomodación que son muy significativos en la teoría de Piaget y que yo también voy a preguntar sobre esto en las consignas. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es interiorizar lo externo. Cómo yo interiorizo aquello nuevo que voy conociendo, aquello que se me va presentando del exterior, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un niño, un bebé, cuando nace, dice la teoría de Piaget, que ahora lo vamos a ver con detalle en la parte del concepto de estadios, voy a explicar qué es estadios, pero dice, el bebé entre los 0 y 2 años, 1 año y medio aproximadamente, su manera de conocer el mundo es a través de llevándose toda la boca, manipulando todos los objetos y cada objeto que manipula se lo lleva a la boca. Entonces, por ejemplo, un niño, una niña de esa edad va a la plaza y va a agarrar arena en la plaza, en los juegos en la arena, en el arenero, ¿no? Y entonces agarra la arena, se lo lleva una vez a la boca,
se lo lleva una segunda vez a la boca y se va dando cuenta que esa arena no es para comer. Va interiorizando para qué es la arena, o sea, le da una nueva función a esa arena. Entonces en un tercer intento ya no se lo lleva a la boca, ya empieza a hacer otra actividad con la arena, empieza a jugar, empieza a tirarla, ¿sí? Empieza a revolverla, pero ya no se lo va a llevar a la boca. Entonces quiere decir, dice Piaget, ahí asimiló que la arena, por ejemplo, no es para comer, no es rica, no es agradable para llevársela a la boca. Ya en un tercer intento entonces ya no se lleva ese objeto a la boca. Ahí quiere decir Piaget, estoy asimilando eso nuevo que se me presentó, ¿sí? Ahora, cuando se me van presentando todas las cosas nuevas, yo tengo un pensamiento, el bebé ya tiene una estructura mental, ¿sí? Como dicen las teorías. Ahora, cuando ya le atribuí una nueva función a ese objeto que voy conociendo, por ejemplo la arena, ya no me lo llevo a la boca, hubo una modificación de mi pensamiento, ya tengo otro pensamiento del pensamiento previo que tenía, porque antes vi la arena, no sabía qué significaba, me lo llevé a la boca, pensaba que eso me lo podía llevar a la boca. Ya cuando modifiqué ese pensamiento, cuando ya no me llevo ya ese objeto a la boca, entonces es lo que es el concepto de acomodación. Entonces la acomodación es la transformación de nuestra estructura mental, de nuestro pensamiento que tenemos sobre ese objeto. Antes teníamos un pensamiento previo, ¿sí? Esa transformación del pensamiento es lo que es el concepto de acomodación, y la interiorización de lo externo es la asimilación. Entonces, primero asimilo, después cambio el pensamiento, le doy una nueva función a ese objeto y quiere decir que me acomodé. Cuando yo cumplo con el proceso de asimilación y acomodación de los objetos, entonces quiere decir que me adapté a ese nuevo medio, a ese nuevo objeto. Por lo tanto, dice Piaget, puedo ir desarrollando mi inteligencia, puedo ir desarrollando mi psiquis. Voy conociendo eso nuevo que se me va presentando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la teoría de Erikson? Porque en Erikson también el niño, dice Erikson, manipula y se lleva toda la boca y es la forma de conocer. Dice, esa forma de conocer, dice Piaget, depende de la óptima evolución biológica o genética que tengamos. Porque si yo tengo alguna deficiencia en alguna parte mía genética, tengo problemas de audición, o tengo problemas de vista, o tengo algún problema motriz, no voy a poder interactuar, no voy a poder manipular, o no voy a poder conocer por completo cuál es ese objeto. Porque hay algo en lo genético, dice Piaget, o en lo biológico, que no me permite avanzar en el pleno conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso la teoría genética dice, para este proceso de asimilación, acomodación, poder adaptarme a todo eso nuevo que se me presenta y desarrollar la inteligencia, depende de la evolución óptima de nuestra biología, ¿sí? Para las teorías sociales, obviamente, no importa mucho qué patología o problemas genéticos o biológicos tengamos, porque dice todo lo que influye en realidad más allá de alguna deficiencia patológica, genética o biológica que tengamos, lo que influye en nuestra psiquis es lo cultural, y todo lo que aprendemos influye mucho en lo cultural y lo social. Entonces ahí vemos la diferencia con la teoría de Piaget. Entonces, para Piaget, muy importante tener en cuenta y anotarlo, depende todo este desarrollo de la inteligencia de que no tengamos ningún problema genético ni biológico, porque si no, dice Piaget, va a haber un detenimiento en el conocimiento, no vamos a poder avanzar en ese conocimiento y por lo tanto no vamos a poder conocer por completo ese objeto que se nos presenta como nuevo, ¿sí? No nos podemos adaptar por completo a ese objeto que se nos presenta como nuevo. Está el debate ahí, yo estoy un poquito de acuerdo con las teorías sociales. ¿Por qué? Porque el medio, la escuela, todo lo que nos rodea tiene que proveernos de todas las herramientas. ¿Para qué? Porque más allá de que tengamos alguna patología, algún problema biológico genético, tengamos la oportunidad, igual que todos, de aprender todo y conocer todo. Depende de las herramientas que se nos ofrecen, ¿sí? Sin embargo, para la teoría de Piaget, más allá que podemos decir, no, esta persona puede aprender hasta acá y más allá mejor es mejor no enseñar tal cosa porque tiene un cierto problema y no va a poder avanzar. Entonces está el debate en psicología entre las teorías sociales y
genéticas, porque obviamente un poco la teoría genética, podemos decirlo, es un poco discriminatoria en el sentido o excluyente, en no dar la oportunidad que más allá que tenga ese problema genético y biológico pueda aprender igual. Pero esto depende, como dicen las teorías sociales, de las herramientas que le son ofrecidas a ese sujeto, ¿no?, para que pueda aprender igual que todos, de aquella persona, de aquel niño, de aquella niña que no tenga ninguna patología. Entonces, es un poco más, las teorías psicológicas sociales son un poco más inclusivas y las teorías genéticas son un poco más exclusivas. No está mal lo que dice Piaget, es verdad que determina e impide a veces tener algún problema motriz, ciertos conocimientos, pero bueno, ahí depende de ofrecerle herramientas para que se sienta incluido y pueda aprender igual que todos, esa persona que tenga algún problemita genético y biológico, ¿no? Entonces, siempre es un debate esto. Entonces, proceso de asimilación, proceso de acomodación, asimilo eso nuevo que se me presenta, me acomodo a eso nuevo, me adapto y desarrollo mi inteligencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es el proceso de asimilación y acomodación también? Es la interacción entre el organismo y el medio, ¿no? Entonces, por eso, teoría genética. Cómo nuestro organismo interactúa con ese objeto y con ese medio. Entonces dice Piaget, si nuestro organismo tiene algún problema que no me deja avanzar, por lo tanto no puedo interactuar de manera óptima con ese medio, por lo tanto no puedo conocer bien ese objeto y por lo tanto no puedo desarrollar bien mi inteligencia o adaptarme a esa cosa nueva de manera positiva, ¿no? Entonces, para la teoría de Piaget es la interacción del organismo con el medio. Sin embargo, para las teorías sociales, como la teoría psicosocial de Erikson, la interacción es misma del sujeto con el entorno social y cultural, ¿no? Para Piaget es interacción individual entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Nada más. Ahora, para las teorías sociales es el sujeto con el entorno social y cultural. Eso es lo influyente para lo social, ¿no? Acá dice Piaget, es importante lo social, lo cultural, obviamente, pero no determina el desarrollo de nuestra inteligencia, ¿no? Dice Piaget, no es influyente. Más allá que esté lo social y lo cultural, si yo tengo una patología genética o biológica, no voy a poder avanzar. Entonces, otra diferencia que hay entre Piaget y Erikson, que para Erikson sí es importante el desarrollo de nuestra inteligencia, que interactuemos con todo el medio social y cultural. Sin embargo, para Piaget, más allá que esté presente el medio social y cultural, es la interacción misma entre el organismo del sujeto y el objeto que va conociendo. Esto lo voy repitiendo para que lo vayamos anotando en la carpeta, cuáles son las diferencias y qué es lo que significa la teoría genética que estamos viendo en este momento. Entonces, interacción entre el organismo y el medio. Fíjense cómo está muy fuertemente marcado acá la importancia de lo genético y lo biológico cuando decimos organismo, ¿sí? Si no, en las teorías sociales podríamos decir la interacción entre el sujeto y el entorno social. Sería distinta la definición de Erikson acá. Interacción entre el sujeto, más allá de que si tenga alguna patología genética o biológica o no, y el entorno social. Sin embargo, acá fuertemente presente lo genético porque dice interacción entre el organismo y el medio. Bueno, fíjense otra también diferencia. En la teoría de Erikson decía que tenemos que atravesar por 8 edades, o 8 etapas, ¿sí? En toda nuestra vida, desde que nacemos hasta los últimos días de nuestra vida, ¿no? Lo divide en 8 etapas, y que cada etapa había un conflicto, había una crisis que había que superar, y entonces para pasar de manera positiva a la edad siguiente, a la etapa siguiente, ¿sí? Sin embargo, Piaget solamente no estudia desde el nacimiento hasta la vejez, sino que Piaget estudia desde el nacimiento hasta la finalización de la adolescencia, porque dice Piaget que en la adolescencia terminamos de completar nuestro desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo biológico, ¿sí? Después en la adultez, en la vejez, va cambiando nuestra parte genética, va cambiando también nuestras conductas, puede variar, pero en lo genético va en descenso, digamos, y puede cambiar nuestra conducta también, pero
Dice Piaget, lo determinante de cómo vamos a ser a futuro y lo que termina de completar nuestra personalidad es cuando finalizamos la adolescencia. Es la edad en donde completamos de desarrollarnos por completo, ¿sí? Entonces Piaget divide esas 8 edades que decía Erikson, la divide en 4 estadios. 4 estadios, podemos decir 4 etapas también, ¿sí? ¿Y qué son los estadios para Piaget, no? Son esas etapas. ¿Cuáles son esas 4? Desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. El primero es el senso motriz, ¿sí? Y dimos el ejemplo. El periodo o la etapa o el estadio senso motriz es desde el nacimiento de los 0 hasta aproximadamente año y medio, 2 años. Y es la manera que tiene el niño de conocer llevándose toda la boca y manipulando. Por eso dimos el ejemplo de la arena, que el niño va conociendo el objeto llevándose toda la boca, lo va asimilando y se va acomodando, le va dando una nueva función a ese objeto, va cambiando el pensamiento, se va adaptando y por lo tanto va desarrollando su inteligencia. Ese es el primer periodo del ejemplo que dimos, por ejemplo, de la arena o cualquier otro objeto que el niño cuando nace va conociendo y va interactuando su organismo con el medio, ¿no? Un segundo periodo, segundo estadio, segunda etapa es el preoperatorio. En algunos textos, algunos autores lo llaman prelógico, y es lo mismo. ¿Por qué prelógico? Porque su lógica, su razonamiento no es completo, ¿sí? Por eso tiene un pensamiento prelógico, ¿sí? Tiene un pequeño razonamiento, pero no un razonamiento como puede tener un adolescente o un adulto. Por eso se llama prelógico o concepto preoperatorio, ¿no? Este estadio es un poquito más largo, se divide en 2. Podemos decir que la primera etapa, el primer nivel, es desde los 2 años aproximadamente hasta los 4. Y la segunda etapa, el segundo estadio, podemos decir desde los 4, desde los 5, hasta los 8 años, ¿sí? ¿Y cuál es la evolución que va teniendo el niño en esta etapa? Por ejemplo, entre año y medio, 2 años, empieza a aparecer el lenguaje. Ya empieza a representar en el lenguaje todo aquello nuevo que va conociendo. Representa en el lenguaje el medio, el objeto del mundo externo, ¿sí? Y otra característica muy importante en esta edad, entre los 2, 3, 4 años, es el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Por ejemplo, una niña va a la doctora y después cuando llega a su casa agarra su muñeca, agarra un lápiz, hace que el lápiz se la inyección, entonces ella ahora es la doctora, ella es la médica. Está representando lo que tuvo que vivir en el médico en un juego simbólico. Está simbolizando que ahora ella es la doctora, ¿sí? También alguno de ustedes lo habrá hecho alguna vez. Agarrar una escoba y hacer que la escoba es el caballo. O sea, represento un objeto por otro. Represento al caballo en una escoba, ¿no? Entonces represento el mundo que voy conociendo y las cosas que voy viviendo, lo represento en el juego simbólico. Y también en las palabras. Entonces, 2 conceptos muy importantes en el primer nivel o en la primera etapa del estadio preoperatorio o prelógico es la aparición del lenguaje y el juego simbólico. Representar todo lo que conocí, todo aquello que me adapté simbólicamente. Obviamente, si hay un detenimiento, un problema genético, y yo cuando llego a los 2, 3, 4, 5 años, tengo problemas con el lenguaje, en el sentido de que no me aparece el lenguaje, o no tengo esa representación de imitar en un juego simbólico todo lo que voy conociendo, y sigo llevándome toda la boca, entonces ahí, como dice Piaget, hay un problema genético, un problema biológico que no le permitió avanzar de un estadio al otro, ¿no? Si yo tengo 4 años y sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 6 meses, entonces ahí quiere decir que no me pude adaptar a todo lo que voy conociendo, no fui desarrollando mi inteligencia. Por eso Piaget pone la mirada muy fuertemente en la evolución genética y en la evolución biológica, la óptima evolución genética y biológica que tengamos para seguir avanzando en el estadio, ¿sí? Entonces y después una segunda etapa, una segunda parte en el estadio preoperatorio prelógico que va entre los 4, 5 hasta los 8 años, es el pensamiento intuitivo, ¿sí?
pensamiento intuitivo, que hay un pequeño razonamiento, pero todo lo respondo de acuerdo a lo que intuyo. Pero no puedo llegar a la verdad absoluta o concretar como ese objeto que conocí como verdadero, sino que lo represento de acuerdo a cómo lo intuyo. Y yo en este sentido acá traje, hice unos dibujitos para dar un ejemplo cómo es esa evolución en esta etapa, ¿sí? Por ejemplo, si a un niño de 4, 5 años, 6 años, le presentamos dos recipientes de distinto tamaño, dos vasos o dos recipientes de distinto tamaño, ¿no? Uno es más alto, el otro es más peticito, más ancho, ¿sí? Y en cada uno de los recipientes le vertimos o le volcamos la misma cantidad de agua. En los dos le volcamos la misma cantidad de agua. Obviamente, en uno va a tomar, en el que es más alto, más finito, el agua puede tomar más altura, por ejemplo. Y en el otro puede estar más bajita el agua, pero puede ser más ancha, por ejemplo, ¿no? En el formato que toma el agua a través del recipiente. Entonces a este niño, a esta niña de 4, 5, 6 años le preguntamos en cuáles de los dos vasos o en cuáles de los dos recipientes hay más cantidad de agua. La intuición, lo que intuye, ese pensamiento intuitivo, te puede responder que hay más cantidad de agua en este recipiente, en el que es más alto. ¿Por qué? Porque el que es más finito, ¿por qué? Porque se ve que el agua está más alta. Dice entonces, hay más cantidad de agua acá que acá. La intuición hace percibir que hay más cantidad de agua en este recipiente que en el otro. O puede responder que hay más cantidad de agua en el otro, porque al ser más petizo y más ancho, dice, la intuición de ese sujeto, de esa niña ve que hay más cantidad de agua porque lo ve más ancho. Entonces, responde de acuerdo a lo que intuye, de acuerdo al formato, a lo que ve, si es más alto o más ancho. Entonces, dice Piaget, ya hay una evolución en el pensamiento, se da cuenta, y es verdad, hay una diferencia, en la diferencia del formato, pero lo que no puede razonar todavía es en darse cuenta que en realidad los dos vasos o los dos recipientes tienen la misma cantidad de agua, ¿sí? Entonces, si yo no respondo nada, no veo la diferencia, ¿no? Entonces ahí quiere decir, dice Piaget, me detuve todavía en el periodo sensorio-motor. No, a los 4, 5 años sí responde, a los 3 años también responde, ya se da cuenta, sí hay diferencia, dice, hay más cantidad de agua acá. Ve que hay una diferencia de formato, pero no se da cuenta que en realidad hay la misma cantidad de agua. Porque nosotros le dijimos, el niño o la niña vio que le echamos la misma cantidad de agua, pero después, como cambió el formato, se dejó llevar por lo intuitivo. Ese es el pensamiento intuitivo. Por eso este es el estadio o la etapa prelógica, porque hay una respuesta certera en el sentido de decir, se dio cuenta que hay una diferencia, pero no es certera, no es lógica la respuesta, porque en realidad no contestó que en los dos recipientes había la misma cantidad de agua. Después, otro ejemplo, por ejemplo, estos experimentos los podemos hacer en casa, si hay un niño, una niña de esta edad, ¿no? Yo acá dibujé 7 palitos, ¿sí? En 2 filas distintas. Y una fila la hice más dispersa que la otra, ¿sí? Entonces, si pueden agarrar 7 lápices, 7 palitos de fósforos y hacer la experiencia y que la niña o niño responda, preguntarles, ¿no? Acá puse 7 en cada línea. Entonces le preguntamos a la niña entre 4, 5, 6 años, le preguntamos ¿en qué fila, en cuáles de las 2 filas hay más cantidad de palitos? La niña o la niña esta edad va a responder seguramente que en la de abajo hay más cantidad. ¿Por qué? Porque su intuición, su pensamiento intuitivo, su pensamiento prelógico, le permite ver que la fila de abajo es más larga. Por lo tanto, va a responder que en la fila de abajo hay más palitos. Se da cuenta que hay una diferencia en las filas por la longitud, por lo largo de una fila a la otra, pero no se da cuenta en realidad que en las 2 filas hay la misma cantidad de palitos, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo que significa el pensamiento prelógico operatorio. Entonces, hay un avance. ¿Es positivo? Esa respuesta que da, aunque no es certera, es positiva porque hay un avance, se da cuenta de las diferencias. Y ese es el pensamiento intuitivo, ese es el pensamiento que razonó. Aparece el lenguaje, represento todo en un primer nivel, todo con un juego simbólico.
avanzo después y me doy cuenta de las diferencias que hay en las cosas, pero tengo un razonamiento prelógico, no puedo responder de la misma manera que si respondería a un adolescente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, distinto sería que nuestra genética, nuestra biología no avance, haya un detenimiento en nuestra mente o algún problema motriz o algún problema genético que tengamos y nos quedemos detenidos en el estadio o en la etapa anterior. Y ahí es donde marca Piaget cómo se va pasando de un menor conocimiento a un mayor conocimiento. Que no haya baches, que no haya detenimientos y que en general cada niño pueda ir evolucionando y respondiendo a cada experiencia que se le va presentando, ¿sí? Por ahora en este video yo les quiero dar los ejemplos de estos dos estadios. Los otros, como dije, lo vamos a ver más adelante porque la teoría de Piaget es muy amplia, muy larga y lo vamos a ver en distintos videos, en distintas clases. Ojalá que cuando nos veamos, nos podamos ver pronto, podamos debatirlo en clases. Por eso les pido que todo lo que veamos podamos tener anotados en la carpeta. ¿Sí? Hasta ahora entonces vimos estos dos estadios y todo este proceso de desarrollo de la inteligencia a través de la adaptación de las cosas nuevas que se da por un proceso de asimilación y acomodación y que depende mucho de la interacción del organismo con el medio, yo para finalizar, esto lo podemos caracterizar o resumir en una ecuación, en una fórmula, y acá puse asimilación más acomodación. Asimilo el objeto, me acomodo al objeto. Cuando completo esas dos acciones, es igual a adaptación. Quiere decir que me adapté a eso nuevo. Por lo tanto, desarrollé mi inteligencia siempre y cuando, para la teoría de Piaget, y esto repito es muy significativo, no haya ningún detenimiento genético y ningún detenimiento biológico. ¿Sí? Esto es un poquito el objeto de estudio. Después vamos a seguir viendo los otros ejemplos de los otros estadios en la teoría de Piaget, pero es un poco la introducción de la nueva temática que vamos viendo y muy marcadamente está la diferencia que está con las teorías sociales, que para teorías sociales como la psicosocial de Erikson, que lo influyente no importa nada de lo genético, no importa nada de esto, sino que lo influyente para Erikson es lo social y lo cultural. Que después hay otro autor que vamos a ver después de Piaget, que también otras teorías sociales, la teoría sociohistórica de Vygotsky, también dice lo importante, lo determinante es lo social y lo cultural, ¿sí? Así que bueno chicos, les voy a mandar el video, espero que haya sido clarito, cualquier duda que tengan, hagan las consultas de lo que no se haya entendido, les voy a mandar las consignas, les voy a mandar los textos de Piaget, ¿sí? Y bueno, y seguimos interactuando por la plataforma. Espero que les haya sido claro, les mando un abrazo muy grande.